RCN Televisión, Grupo ACD Media. Isaías Ramos, presidente del Frente Cívico y Social y también de la Fundación Foro Cívico y Social, aquí con nosotros, pues vamos a sostener un diálogo con temas muy urgentes después de darles ya frente a ustedes los buenos días y la bienvenida a Diálogo Urgente. Belkis, gracias a ti, Edmundo, también por darme la oportunidad de compartir con ustedes y los amigos televidentes que día a día, ¿verdad?, escuchan el Diálogo Urgente. Así es, hay temas muy urgentes y, por ejemplo, nosotros esbozábamos algunos de ellos ya en presencia suya aquí porque el hombre vino bien temprano. Ayer estuvimos celebrando y de ayer hasta marzo pues estaremos en lo que llamamos las actividades patrias, el natalicio de Juan Pablo Duarte, y se nos convocaba en los actos a emular, a imitar el ejemplo de Juan Pablo Duarte. ¿Están haciendo lo propio las autoridades, quienes nos dirigen como país? ¿Se está dando continuidad a la obra que inició Juan Pablo Duarte? Es todo lo contrario, se está tratando de torcer a la sociedad, de llevarlo a la iniquidad total y absoluta. Es lo que se le lleva a los barrios, es las oportunidades que se le da a los barrios de nuestro país, que la gente tenga la oportunidad de dedicarse a la ludopatía, al juego, o sea, al juego de azar, a las drogas, al colmadón, el alcohol, la música violenta, y ese mundo es el que se está viviendo en nuestro país y sin embargo, además de eso, se le niega el propio propósito de estar en el Estado, porque el Estado tiene constitución y tiene leyes y ninguna de esas se dan ni se logran que se cumplan los objetivos. Aquí tenemos, claro, cosas fundamentales y obligatorias. Aquí tenemos una constitución que habla muy claro de que, por ejemplo, se enseñe la Constitución en nuestras escuelas y en nuestras públicas y privadas, que se enseñe nuestra Constitución, que la gente conozca sus deberes, que también conozca su derecho, pero reiteradamente, no dicho por uno, sino dicho por los propios presidentes anteriores del Tribunal Constitucional, de que para los ministros que han llegado gobierno tras gobierno, no pretenden no cumplir con la obligación que manda nuestra Constitución. Pero aparte de eso, que algo que está ligado completamente a la Ley 6697, porque los principios y fundamentales, ¿verdad?, de nuestra ley 6697, la ley de educación, es que también se formen buenos ciudadanos que conozcan sus derechos y sus deberes, porque cuando tenemos una sociedad donde el ciudadano se forma para ser un ente activo para la sociedad y amante de la patria, muy difícil que se convierta en un delincuente. Entonces, real y efectivamente estamos ante una situación aberrante total y absoluta, porque decir que nosotros del año 1997 tenemos una ley de educación noble, virtuosa, y que realmente todavía al día de hoy no se cumpla, porque la gente piensa que no, que ya se comenzó a cumplir porque en el 2012 se comenzó a dar el 4% de presupuesto al Ministerio de Educación. No, se le ha dado dinero para que sea una tacita de oro, una minita de oro a los políticos que han sabido enviar esos recursos, perdón. Y realmente es lo que está pasando en nuestro país. Tenemos una dirigencia política que está distorsionada de la realidad y que no tiene ningún objetivo para el pueblo dominicano, que no sea seguir degradándolo y llevándolo cada día más a la miseria espiritual, moral y económica. Pero de acuerdo al gobierno, todos los indicadores económicos y sociales han mejorado. ¿Cómo dice el mundo? Todos los indicadores sociales y económicos, de acuerdo al gobierno, han mejorado. Lamentablemente, los gobiernos siempre saben pintar, ¿verdad?, dibujitos que parecen de allá de Disney, y la realidad es muy diferente. En nuestros barrios, nuestra ciudadanía está pasando situaciones muy difíciles. Los barrios se están comenzando a vivir cada día situaciones más complicadas. Nosotros mismos en el Foro Cívico y Social hemos sido
víctima del miedo en algunas ocasiones, ya que aquí ya la delincuencia comienza a organizarse de manera territorial y se está comenzando a vivir de una forma invivible en los barrios. La falta de seguridad, la falta de oportunidades para esos jóvenes que han sido atraídos por el sector de la droga, del narcotráfico, está convirtiendo este país en un país invivible, se está convirtiendo en un país que posiblemente llegue a situaciones y a niveles como llegó El Salvador en momentos determinados en su historia y que realmente tuvo una oportunidad de conseguir un hombre que ha sabido conducirlo por el bien, como es Nayib Bukele en El Salvador. La realidad es que la clase política dominicana no tiene ningún objetivo, no tiene vocación de servicio, su única vocación es de poder, de llegar al poder para robar, saquear y seguir endeudando a la población y seguir pervirtiendo al pueblo y también con una estrategia de embrutecimiento, porque un ministerio de educación que depende del Ejecutivo, que reiteradamente le niegue a la población que conozca sus deberes y que conozca sus derechos, realmente, efectivamente, estamos ante una clase política totalmente aberrante. Pero la situación que usted describe en nuestras calles es como si estamos presos de la delincuencia. No es lo que dicen los números de las autoridades. Cada lunes, cuando concluye, hoy a propósito, cuando concluye próximo al mediodía, la reunión del Estado, la reunión conjunta en la Policía Nacional, donde se habla de los niveles de delincuencia y siempre se nos dice que los niveles han bajado, que van en picada. Claro, aquí en nuestro país, no desde ahora, de décadas anteriores, se ha querido vivir de la percepción y se utiliza mucho la ingeniería de manipulación, la ingeniería social de manipular y de querer presentar algo que no es. Y por eso mantienen a la población embrutecida en la ignorancia total y absoluta, porque un pueblo educado es muy difícil de manipular. Lo vemos cada día, cómo lo hacen, cómo hacen engaño, mentira y falsedad. Hablan de sectores económicos virtuosos, que el turismo es virtuoso, que Zona Franca es virtuoso. Y la verdad que son sectores de esclavitud asalariada, porque no aportan ni siquiera absolutamente nada al fisco dominicano. Todo lo contrario, representan un gasto tributario enorme para el pueblo y eso es lo que se quiere pretender. Por ejemplo, ahora hubo una feria en España, no sé si alguno de ustedes estuvo allí, pero vino y hablaron de ese gran éxito, de una inversión de más de 6.700 millones de dólares que consiguieron. Y cuando tú lees y miras y realmente ves que eso es una aberración total y absoluta, que son financiamiento con la banca nacional, una banca que muy bien debería dedicar sus recursos a financiar la industria nacional, la hotelería nacional, el sector agropecuario nacional, la agroindustria nacional, absolutamente nada. Aquí, déjame decirte que, por ejemplo, el sector agropecuario en nuestro país, desde el año 96, está abandonado total y absolutamente. Los técnicos que iban aquí a los campos desde el año 96 se desaparecieron por arte de magia, porque yo que soy agricultor te lo puedo decir. Eso fue una cosa mágica. En 96 llegó el gobierno del PLD y desaparecieron los técnicos que iban a visitar semana a semana al agricultor y que le daban a veces hasta unas palabras de aliento para que continuaran, aparte de la parte técnica muy importante. Ya eso nada existe, el agricultor está en manos del comerciante, del que vende los productos de fertilizantes y ese tipo de cosas que también tienen sus intereses particulares. Entonces ese es un problema que tenemos en nuestro país. Aquí no hay una defensa para que haya un bienestar, un ciclo virtuoso para el pueblo, sino todo lo contrario, que continúe este ciclo vicioso que ha llevado a este pueblo a esta miseria. Es que la banca es una actividad privada, la banca financia lo que quiera. ¿Cómo uno le impide a la banca que prefiera? No, la política pública la establece el Estado
Para eso hay una institución que supervisa la banca nacional y es que la que determina de a dónde se deben invertir los recursos disponibles de la nación. Porque esto no es solamente, imagínate tú que aquí solamente tienes tú que ser extranjero para que el banco te dé esas sumas de cientos de millones de dólares de préstamos, cuando muy bien podría darlo al sector nacional, a la industria, a los sectores productivos del país. Hay instituciones y no funcionan. Lamentablemente. Por ejemplo, agricultura tiene que ver con lo que usted ha expuesto. Agricultura en nuestro país. Agricultura en nuestro país se ha dedicado más que todo a garantizar las importaciones de los amigos que estén en el poder en el momento y de regular las exportaciones. Absolutamente la agricultura no promueve aquí ni fomenta la productividad en el campo, y está ausente del campo. El Estado prácticamente está ausente del campo y por eso hemos visto ese cambio demográfico en nuestro país. En nuestro país tú vas a los campos y hay más extranjeros que dominicanos, porque el dominicano tuvo que salir, porque no había oportunidad para el dominicano y por eso se han ido formando esos guetos sin presente y sin futuro en las periferias de las ciudades, porque el dominicano emigró, porque no vio oportunidades y hoy básicamente estamos dependiendo de un 95% de la mano extranjera para poder mantener lo que podríamos decir la soberanía alimentaria de lo que producimos aquí, que no dependemos de la mano local y eso es gravísimo. Pero de acuerdo al Invercruz se han incrementado las exportaciones de producción agrícola. Este año hay una exportación récord. Claro, claro. Eso es lo que ellos te pintan y efectivamente aquí hay sectores como el de tabaco, que fue el gran líder en este caso. Estamos hablando de que de los 3,000 y pico, 1,000 y pico eran de esa parte. Pero no, el cacao aquí está regenerándose nuevamente por los precios que ha tomado y por eso se ve que fueron como 400 millones de dólares. Pero el sector cacao, el sector café están totalmente abandonados porque la política pública dejó de existir. Si aquí hubiese habido una política pública como la que había antes en esos sectores, hoy estaríamos bañándonos en dinero porque el café y el cacao están a precios que yo entiendo que son lo verdaderamente justo, pero la realidad es que no vamos a aprovechar esta oportunidad de los precios porque no tenemos prácticamente ninguna producción. El café en este país que consumimos básicamente es de importación. El Frente Cívico y Social, en sus monitoreos, ¿qué ha determinado en cuanto a los niveles de pobreza que el gobierno o los gobiernos exhiben siempre que van en baja la pobreza, que hay una cantidad de personas siempre que gracias a los planes sociales, a ese brazo social de los gobiernos, saca hacia adelante a familias en situación vulnerable? A la verdad que es indignante lo que pasa aquí con el sector pobreza, cómo se nutren, cómo se meten en los bolsillos miles de millones de pesos anualmente. No fue necesario distribuir todos los bonos. Mira, aquí no hay una política. Que no fueron distribuidos, quizás no eran necesarios. Aquí no hay una política pública efectiva, ni real, ni interesada tampoco, de querer sacar a la población de la pobreza. Lo primero que tú tienes que hacer si tú quieres sacar a un pueblo de la pobreza, es educarlo. Y aquí se le niega la educación. A los ciudadanos se le niega cumplir con la propia ley 6697 y se le niega cumplir con el mandato constitucional de la República. Lo más importante para cualquier nación es su capital humano. Y aquí, lamentablemente, hay un deterioro total y absoluto de la sociedad, fruto de la aberrante política que llevan esta clase política de mantener una estrategia de embrutecimiento a la población, de mantenerlo sumido en la iniquidad, en la droga, en el alcohol y no presentarle oportunidades. La única oportunidad que ven los dominicanos aquí es largarse de este país y ninguna nación se puede desarrollar bajo ese nivel. Entonces, cuando tú ves sectores como el sector energético, que llevamos desde el 97 con la ley 141-97,
que se estableció la capitalización de las empresas públicas, dentro de las cuales estaba el sector energético. Nosotros hemos botado en la basura más de 30.000 millones de dólares subsidiando algo que se sabe que no es sustentable para mantener una ganancias exagerada de los sectores privados que se mantienen del lucro de un sector que es básico y esencial, porque la energía hoy en este siglo XXI es un derecho fundamental. Entonces hacen todo lo contrario, explotan a la población, no permiten que la industria se desarrolle, porque si no tienen energía que sea competitiva, que sea confiable, no pueden tampoco desarrollarse. La población vive sumida en la intranquilidad, en el bajo bienestar, porque no tienen luz en sus casas. Mira los apagones que se han venido presentando en nuestro país a partir de octubre. Aquí se puede, con este caso, se puede repetir lo de septiembre del 2002, se puede repetir cuando hubo cientos de dominicanos heridos por la protesta y más de 15 muertos en ese momento, porque no es la forma de solucionar los problemas. Aquí se le quiere tildar a 800.000 usuarios de ladrones, cuando la realidad no es esa. Estamos hablando de que un Estado que ha estado ausente, que no se ha encargado, porque la energía debería ser un derecho, y la realidad es que estos usuarios, no es que lo estoy justificando, pero han cometido esa irregularidad, esa informalidad, porque el Estado ha estado ausente. Entonces, lo que debe hacer el Estado es simplemente decir, miren, a los que están informales, irregulares, vamos a formalizarlo. Aquí se ha hecho eso en otras ocasiones. Vamos a formalizarlo, le lleva el contrato, le lleva el contador y que se le comienza a facturar. Si no paga, pues se te corta la energía. Pero ¿y cómo tú puedes poner a sufrir a un pueblo completo, a un barrio completo, que lo más probable hay más gente que paga que lo que no paga, que paguen justo por pecadores? Eso inclusive es inconstitucional. Mire, inclusive aquí hay cosas que están haciendo que son verdaderamente inconstitucionales, como la facturación de prepago, o sea, de que tú tienes que pagar primero la energía que va a gastar, cuando eso nada más se le quiere aplicar a los sectores de bajo nivel económico. Eso viola nuestra Constitución en el artículo 39 de la Constitución. A propósito. Y aquí reiteradamente los funcionarios entienden que la Constitución es un pedazo de papel. A propósito de Constitución, ¿cuál es su opinión respecto a las candidaturas independientes que dijo el jueves, el presidente del Tribunal Constitucional, que ellos no fue que crearon la figura? Es que en ningún momento el Tribunal Constitucional ha hecho ninguna figura nueva. Es una figura que tiene casi 100 años de la candidatura independiente en nuestro país. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue que interpretó de forma correcta nuestra Constitución, defendiendo los derechos fundamentales, ¿verdad? Los derechos fundamentales, el que dice el artículo 2 de nuestra Constitución, la soberanía popular reside en el pueblo. ¿Prosperaría una candidatura independiente? Claro que sí, pero por supuesto, ¿cuántas elecciones tengo yo que no voto porque no me siento representado por ninguno del sistema de la partidocracia? Y así hay más de un 40, un 50% de la población que no se siente identificada. Es más, hay un 20% de lo que vota que real y efectivamente lo hace porque le compran la conciencia, y la mayoría de los que votan en las elecciones no votan por convicción, sino que votan por conveniencia. Una sociedad no se desarrolla bajo una situación así. Tenemos que desarrollar una sociedad cohesionada, donde todos los dominicanos entiendan que esto es un país maravilloso y que tenemos que luchar todos para sacarlo del hoyo donde nos han metido esta clase política. Finalmente, Isaías, y breve, porque ya a su frente está el guardia de aquí. Finalmente, ¿no se corre un riesgo con una candidatura independiente, como está el tema del narcotráfico, que en cada caso vemos políticos implicados? Pero fíjate, lamentablemente aquí la clase política está muy en complicidad de manera reiterada
con el narcotráfico. Prácticamente estamos hablando de una narcopolítica. Yo entiendo que se toma el mismo riesgo que se toma con la partidocracia, se toma con la candidatura independiente. Lo que se necesita es regulación, que se regule y que haya verdaderamente transparencia, tanto de los recursos como de la metodología que se utilicen los recursos que se reciban para esos fines de promocionar candidaturas independientes. Bueno, pues próximamente estaremos usted y yo aquí compartiendo sobre este proyecto de candidaturas independientes. Gracias, Isaías Ramos, presidente del Foro Cívico y Social, también de la fundación que lleva mismo nombre. A ustedes también las gracias. Mañana aquí nuevamente con el compromiso en Diálogo Urgente en Televisión, Grupo ACD Media. Feliz resto del día.